Muchas gracias, Aisa. Bueno, siempre un gusto también escuchar a Alex. Cada vez que habla también se me prenden distintas ampolletas y la invitación también, entendiendo que nos tocaba, digamos, gratamente exponer juntos a los dos hoy día, es que también vayan conectando algunas de las cosas que yo les voy a hablar con lo que les comentó y lo que les contó y los invitó a reflexionar Alex. Porque en muchas de las partes que yo voy a hablar quizás y se va a ver un poco más abstracto, pero vamos a llegar al final a una herramienta muy pragmática y práctica que ustedes pueden aplicar en cada uno de sus proyectos, que responde, digamos, una gran pregunta de cómo adecuar metodologías de innovación, que como bien dice Alex, tiene un enfoque más heurístico, ¿cierto? Problema-solución, en un entorno que se basa en propuestas de valor emocional, como comentaba Alex, y es por eso que se llama Innovación en las Industrias Creativas y Culturales. Y para que comentarle un poco el enfoque en el cual diseñé esta presentación, tiene que ver primero con qué nos dice la evidencia, que es muy relevante. Bueno, yo trabajo en una universidad, en la Universidad Católica de Chile, en el Centro de Innovación, y tomar decisiones basadas en evidencias es algo también que va a ser un punto central y un spoiler, la parte en la cual también vamos a terminar en esta presentación. Pero hay un gran problema en las industrias creativas y culturales o en este mundo de la economía creativa, y es que nos falta evidencia. Hay problemas de mediciones, hay problemas de homologaciones y política comparada. Por lo tanto, cuando nos falta evidencia, también, y muy parecido a lo que hizo Alex en el libro que les comentó al principio, uno también se hace la pregunta, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Por qué? Porque la experiencia nos ayuda a contextualizar ciertas situaciones. Y eso contrastarlo sobre todo con qué nos dicen las creencias, donde muchas veces las creencias que se plantean como dogmas terminan siendo derribadas o por la evidencia o por las creencias, o también pueden ser confirmadas, ¿cierto? Entonces, para que vean un poco también desde dónde, cuáles son las fuentes, y les voy a ir comentando un poquito de estas tres cosas. Bueno, ya me presentaron, pero solamente para que sepan desde dónde les voy a hablar. Yo soy una persona que desde el punto de vista del pregrado, y para que conozcan un poco mi trayectoria, cuando entré yo al pregrado hice cursos de más o menos 8 o 9 facultades, explorando, no sabía muy bien qué estudiar. Me gustaban muchas cosas y cerramos desde estética, digamos, la filosofía de la arte, hasta física cuántica. Y terminé estudiando algo en el momento que me di cuenta que quería una base que me permitiera no decidir ahora y poder adaptarme en un futuro a distintos ámbitos, y terminé estudiando economía y negocio. Sin embargo, rápidamente en mi vida laboral entré a trabajar en temas de innovación y emprendimiento. Y fue así también como después llegué a hacer mi posgrado en el Magíster en Diseño Avanzado, entendiendo que quería incorporar de manera más profunda y formalizar el pensamiento de diseño, que muchas veces es contrastante con el pensamiento que viene del management y los negocios, en el mundo de la innovación y emprendimiento. Y últimamente también parte y de hecho mi proyecto de título tuvo que ver con qué pasa con la innovación y la interdisciplina en la economía creativa. Pero no soy solamente eso, sino que también tengo acercamiento en mi vida diaria a las artes y la cultura. También soy músico aficionado, digamos, tengo bandas desde que soy adolescente. Sigo teniendo una hace más o menos 6 años, así que también me gusta la música y estoy tocando en 2 instancias distintas. Y también consumo, y como bien decía Alex, ese tema soy un consumidor de música, y aquí pueden ver, o sea, un audífono y un libro que se los recomiendo al que le guste la música, se llama Musicofilia, de Oliver Sacks, quien es un neurocientífico, y en este libro retrata muchas experiencias al final del poder transformador que tiene la música desde la neurociencia. Se los recomiendo. Entonces, para comenzar, ¿qué entendemos por innovación? De aquí me gustaría abrir quizás 2 o 3 personas que a lo mejor me digan qué se les viene a la mente cuando hablamos de innovación, porque si el título de la charla se llama Innovación para las Industrias Creativas y Culturales, es importante también alinear qué entendemos por innovación, ¿cierto? Así que, ¿qué me puede decir? ¿Qué se imagina? No hay respuestas malas, digamos, sobre todo en innovación, que hay muchas definiciones de innovación. ¿Qué se imaginan ustedes o con qué conceptos asocian la palabra innovación? Crear algo nuevo. ¿Crear algo nuevo? ¿Alguien más? ¿Crear algo nuevo, dijo su compañera? Algo que nunca antes se haya visto. Ya, algo que nunca antes se haya visto.
por favor. Mejorar algo que ya se haya visto, pero hacerlo wow. Interesante concepto. Bueno, ninguna de las tres respuestas está ni completamente buena ni completamente mala porque se van complementando. Y eso es lo relevante y también lo que a mí me apasiona de trabajar en temas de innovación, que es un mundo que está en constante evolución y que depende mucho del contexto. Entonces, para comenzar, también aquí vamos a hablar de qué entendemos por innovación, pero también para entender qué entendemos por innovación es tan importante como hablar de innovación, qué no es innovación, o qué no es innovación del todo. Y haciendo ya el segundo disclaimer de esto, con un enfoque desde las industrias creativas y culturales. Porque si yo hablo qué es lo que es innovación en el ámbito biomédico, probablemente, y si empiezo a articular todas mis ideas desde ese punto de vista, no les va a hacer sentido a ustedes, tal como comentó Alex, que pasa al final cuando uno agarra metodologías que no están contextualizadas en un ámbito específico. Y aquí vamos también a ir conduciendo una conversación para aprender qué significa. Y para eso un poco vamos a partir con una parte más rápida que tiene que ver con derribar mitos. No sé si conocen esta serie, los Mythbusters, que un poco se dedicaban a ciertas creencias o ciertos mitos, ponerlos a prueba y contrastarlos desde la experiencia. Pero también, por un lado están los Mythbusters, pero por otro lado también está, más cercano a ustedes, ¿cierto? Influencer mexicano, pongámoslo a prueba. Y eso vamos a partir hablando. Y lo primero que siempre digo es, innovación es distinto a tecnología. Muchas veces cuando me ha tocado trabajar en distintos ámbitos y empezamos a hablar de innovación, la gente se va directamente a la tecnología. ¿Y por qué eso es peligroso en el ámbito creativo y cultural? Porque ustedes trabajan principalmente con activos intangibles, ¿cierto? La propiedad intelectual es un activo intangible, la marca es un activo intangible. Por lo tanto, innovación es distinto a tecnología, a pesar de que la tecnología sí puede ayudar a innovar. No toda la innovación es tecnológica. De hecho, cuando hablamos de innovación en las industrias creativas y culturales con tecnología, hablamos de tecnocreatividad, que es un ámbito específico. Pero no toda el arte y la cultura es tecnocreativa, ¿cierto? Pero sí puede ayudarnos, y así últimamente también la tecnología puede ayudar a cambiar industrias. Ahí, por ejemplo, no sé si han escuchado de la producción virtual, o virtual production, ¿sí? Bueno, es la tecnología sobre la cual se grabó el Mandalorian de Star Wars, donde un poco el Mandalorian tenía una dificultad que tenía muchas escenas grabadas en la nieve, otras grabadas en el desierto, otras grabadas en naves espaciales, y una de las cosas es que el tiempo de desarrollo iba a ser muy grande si es que buscaban locaciones, muy costoso, poco escalable, y que dijeron, bueno, hagamos todo esto en un set virtual donde a través de la tecnología que hoy día nos ofrecen unas pantallas que no generan sombra y un motor de videojuegos, creemos entornos reales donde podamos cambiar el set en un clic. Por otro lado, hay tecnologías como la realidad extendida y la realidad mixta, por ejemplo, que también están transformando la forma de entregar ofertas creativas y culturales, o por ejemplo, el audio inmersivo. A mí que me gusta mucho también la música, como ya les comenté, he ido a escuchar, por ejemplo, un par de álbums en un estudio que hay en Chile que hacen escuchas de audio inmersiva. Pero cuando yo voy a hacer una escucha de audio inmersiva, yo soy agnóstico a la tecnología como consumidor. Es decir, me da lo mismo la tecnología que hay atrás, porque al final lo que yo estoy comprando es la experiencia. Entonces, por eso hay que distinguir que no toda la innovación es tecnológica, y en el largo del camino, al fin de cuentas, volvemos al principio, estamos hablando acá de principalmente activos intangibles. Entonces, no toda la innovación es tecnológica. Algunos ejemplos, nuevos modelos de negocios o formas de monetizar audiencia, diversificar, ¿cierto? Nuevos modelos asociativos de vinculación con la academia, el sector público, la industria y la sociedad civil. Podemos innovar de esa manera. Nuevos modelos asociativos, algo muy intangible, ¿cierto? Incorporación del diseño de servicio y modelos de experiencia de usuario o experiencia de cliente para mejorar la experiencia de usuarios y audiencia. Después voy a dar un ejemplo de esto. O implementación de nuevos modelos de escalamiento para llevar los proyectos a nuevas regiones y audiencias. Nuevamente, regiones, audiencias, comunidades. Y de hecho, haciendo el símil también con algo que viene desde las metodologías de innovación, no sé si lo han escuchado, en las metodologías de innovación una palabra que se utiliza mucho desde hace muchos años y que hoy día igual ha ido evolucionando es la palabra producto mínimo viable, ¿cierto? Y haciendo también el nexo con lo que les hablaba Alex,
Bueno, si hablamos también del que el producto tuyo, como artista o como gestor cultural, es la comunidad, se habla acá de comunidades mínimas viables. Otra cosa, innovación no es investigación y desarrollo necesariamente. Muchas acciones de investigación y desarrollo, que significa al final cómo impulsar nuevas ofertas, por ejemplo, propuestas de valor a partir de procesos de investigación, pueden generar innovación, sí. Pero no toda la innovación es rocket science. Y es por eso les pregunto al principio, ¿qué piensan con innovación? Porque muchas veces dicen, bueno, ¿qué nos imaginamos con innovación? Y se imaginan algo demasiado disruptivo, rocket science. Y no toda la innovación es rocket science. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Y algo que a lo mejor puede ser nuevo en una industria, a lo mejor para la otra no es nueva, pero sí estás innovando en tu ámbito específico. Entonces, no toda la innovación proviene de la investigación aplicada. Otra cosa, innovación es distinto a invención. Porque la invención habla de un qué, de un invento, y la innovación se refiere a un cómo llegar a ese qué, es decir, del camino, del proceso. Y más adelante voy a hablar de lo relevante que son los marcos de trabajo y las metodologías que te puede ofrecer la innovación, en este caso, en el ámbito de las economías creativas. Ya lo adelantaba, innovación no es lo mismo que disrupción. Es decir, para que ustedes puedan innovar en su ámbito específico con sus comunidades, no necesariamente tienen que pensar en algo disruptivo. Pero tú lo dijiste, uno puede hacer algo que sea una mejora, abro comillas mejora, porque por supuesto la palabra mejora puede ser leída de distintas maneras, digamos, pero acá hablamos de mejora para las comunidades, las audiencias, ¿cierto? Y algo que sea una mejora sustancial sí podría ser una innovación relevante. Entonces, no toda la innovación es disruptiva, y acá muestro un gráfico que está adecuado al mundo creativo y cultural. Porque cuando uno habla de los tipos de innovación, está la innovación más incremental, a la que te referías tú, está la innovación más adyacente, digamos que está quizá en un término intermedio, y por otro lado tenemos innovaciones disruptivas, ¿cierto? Transformacionales, que cambian las reglas del juego, por ejemplo, de alguna comunidad, un mercado o algún grupo o audiencia. Y acá uno dice, bueno, ¿cómo identificar cómo quiero innovar? Bueno, si estamos hablando de mantener la misma oferta que tienen hoy día, oferta cultural, la misma propuesta de valor emocional, pero con las audiencias actuales, por ejemplo, estamos hablando de mejoras más bien incrementales, como lo que te referías tú. Pero por otro lado uno podría decir, bueno, pero ¿qué nuevas ofertas le puedo ofrecer a audiencias complementarias? Y ahí empezamos a innovar en temas y, por ejemplo, hay una forma de construir audiencias. Y por último, si hablamos de nuevas ofertas para nuevas audiencias, ahí, por ejemplo, podemos estar hablando de innovaciones en el ámbito específico, más bien transformacionales o disruptivas. Y esto fue algo que es una adecuación de un gráfico que viene del mundo más bien problema-solución, adecuado al mundo de la creatividad y la cultura. Y cuando hablamos de la creatividad y la cultura, también es importante decir que innovación no es lo mismo que creatividad. ¿Por qué? Porque si nos vamos, y no voy a leer esta definición, cuando hablamos de creatividad y uno se pone a buscar distintas definiciones, la creatividad es una capacidad inherente al ser humano, que algunos lo pueden desarrollar de una manera u otra, pero es una capacidad. Y cuando hablamos de innovación hablamos de un proceso. El proceso de innovación, para que sea exitoso, tiene que tener la creatividad como un insumo, es decir, es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué es la innovación en el contexto de las industrias creativas y culturales, o economía creativa, o emprendimientos creativos y culturales? Y en un proceso de investigación que realicé, donde tuve que consultar mucha bibliografía, me costó mucho encontrar una respuesta. Y después de darme la vuelta larga y testear esto en la práctica con casos reales, cuando hablamos de innovación en las industrias creativas y culturales, hablamos de cómo impulsar e implementar modelos de sostenibilidad y desarrollo principalmente, que tiene que ver con lo que hablaba delante también Alex, ¿cierto? Entonces, la innovación sí puede ser un vehículo, ¿por qué? Porque hacer un proceso nos permite poder metodológicamente llevar hacia ese camino de encontrar nuevos modelos de sostenibilidad y desarrollo. ¿Por qué? Porque la creatividad en ustedes está principalmente en la obra, ¿cierto?
en lo que ustedes están impulsando, ya sean artistas o a lo mejor de otros ámbitos. Y aquí nos vuelve a la pregunta, bueno, ¿por qué a las nuevas empresas del sector creativo y cultural les cuesta crecer de manera sostenible? Y esa es la pregunta del millón. De hecho, en parte Piso 16 existe para poder dar una respuesta práctica e instalarles capacidades a ustedes para poder dar respuesta a esa pregunta y que ustedes sean parte de los que no cumplen con este que es casi como un mal endémico del sector creativo y cultural. Pero hagamos una traducción, porque esto suena como una pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Por qué las nuevas empresas del sector les cuesta crecer de manera sostenible? Bueno, la respuesta a esa pregunta es para que ustedes puedan vivir de su trabajo. Para que puedan llevar su trabajo a nuevas audiencias y lugares, puedan cumplir su propósito personal y profesional, generando impacto en sus comunidades y ámbitos de acción. Y por eso es relevante que ustedes puedan también crecer de manera sostenible. Y con sostenible me refiero con permanente y sostenible a través del tiempo y sostenible también a través de las comunidades con las cuales ustedes trabajan. Y algo que Alex ahí adelantaba y que yo me encontré en un proceso, en mi proceso de tesis de posgrado, tiene que ver con que todos ustedes en los distintos ámbitos de acción, ya sean trabajen en el mundo de la música, en el mundo audiovisual, en el mundo del arte, crean mucho valor. Pero uno de los hallazgos principales que uno dice, bueno, un hallazgo tan a lo mejor trivial u obvio, pero fue un proceso de investigación para entender que en el mundo creativo y cultural se crea valor y la dificultad en que cuesta capturar parte de ese valor. Esa es la dificultad que tiene y eso es una dificultad estructural del sector. Es decir, ustedes crean mucho valor, pero no saben cómo pueden monetizar ese valor. Y se crea mucho valor porque, por ejemplo, si ya vemos y vamos haciendo como viendo más de lo macro a lo micro, bueno, el sector creativo y cultural genera impacto económico e impacto país a través de lo que se llama el soft power, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado ese concepto anteriormente? Bueno, el soft power tiene que ver con cómo el sector creativo y cultural puede ayudar a llevar la valoración de, por ejemplo, una marca país. Y el mejor ejemplo hoy día es lo que está pasando con Corea. Es decir, por ejemplo, nosotros, no sé si estará pasando lo mismo acá, pero en Chile nosotros tenemos comunidades de adolescentes, comunidades también de adultos que hoy día están aprendiendo a hablar coreano, están consumiendo comida coreana, están consumiendo doramas o teleseries coreanas, están asistiendo y pagando por el K-pop, distintos artistas de K-pop. ¿Y eso qué ha hecho? Que ha acercado la cultura coreana a el resto del mundo, un país tan lejano como Corea. Y es exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos con Hollywood a mitad del siglo pasado. Y es por eso que uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas cosas? Uno va a Chile y uno encuentra cosas que son más bien cosas de la cultura gringa, digamos. Y hoy día está pasando con que la gente hoy día está mirando las nuevas comunidades a, por ejemplo, países como Corea. Impacto en el PIB, en México un 2,7 del PIB, en Chile un 2,2 del PIB, por lo tanto son sectores relevantes. Y si nos vamos a mirar a otras regiones del mundo, nos encontramos que en el Reino Unido el sector creativo y cultural genera más aporte económico en relación al PIB en comparación a industrias tan importantes como la banca. Impacto social, equidad de género. Está demostrado que el sector creativo y cultural tiene, pero sustancialmente, menores brechas de género si lo comparamos con otros ámbitos de la economía. Y por otro lado también genera mayor empleo joven. Por lo tanto, genera impacto social. Y por otro lado, y lo decía Alex, ayuda a construir comunidades. Y por otro lado, ya en lo más micro, impacto personal, propósito personal y profesional, conexión emocional y finalmente felicidad. Está demostrado que los territorios, las comunidades en cualquier escala que están permeadas por el sector creativo y cultural son comunidades más felices. Entonces aquí podemos ver que se crea mucho valor. Entonces dice, bueno, si creamos tanto valor, ¿por qué nos cuesta tanto capturar parte de ese valor? Y creemos que todo es voluntariado, que todo es pedir una donación o que todo es postular un fondo público. Entonces, bajo esa lógica de que se crea valor y cuesta capturar el valor, y que ustedes puedan vivir de su trabajo y llevar su trabajo a nuevas audiencias, la innovación nos da una respuesta.
La innovación nos ayuda a incorporar procesos y metodologías para que ustedes puedan hacer validaciones tempranas basadas en evidencia. Yo dije, cuesta capturar evidencia, pero la innovación nos va a conducir a esa evidencia para que ustedes tomen decisiones de sus proyectos, definan trayectorias de desarrollo profesional, de desarrollo comunitario, para capturar de manera sostenible parte de ese valor creado. De hecho, todo lo que habló Alex delante tiene que ver con cómo capturar valor. Pero claro, si uno hiciera la pregunta, bueno, ¿cómo diversifico? Bueno, uno puede hacerlo en torno al final a lo que yo crea que a lo mejor es lo que tengo que hacer. O sea, ¿cuál es el primer paso que doy? ¿Genero merchandising o genero a lo mejor una aplicación? Bueno, la innovación te permite poder priorizar en torno a evidencia y validar hipótesis en el mundo creativo y cultural para que ustedes digan qué hago primero, qué hago segundo, cómo incorporo aprendizaje y cómo doy el siguiente paso. Entonces, en este mismo sentido, como la innovación es un proceso, existen múltiples metodologías, hay una muy buena noticia que es que se puede aprender y entrenar. Innovar no tiene que ver con estar iluminado o nacer innovador, sino que es algo muy pragmático que ustedes pueden aplicar en su sector, en su ámbito, en su vida diaria o en el ámbito económico en el cual se desarrolla en el ámbito profesional. Y existen múltiples metodologías que, como bien decía Alex, te conducen a encontrar problemas a soluciones. Design Thinking de Stanford, el doble diamante del Design Council, una metodología que se llama Innovación basada en diseño de Roberto Breganti del Politécnico de Milán, por ejemplo, o una de las más reconocidas en el mundo de las startups de base científico-tecnológica, que es Lean Startup, por ejemplo. ¿Y qué tienen en común todas estas metodologías y cómo ese punto en común se puede aplicar al ámbito creativo y cultural? Es que todas estas metodologías... Parece que se apagó. Puedo seguir hablando alto, pero no sé si... Pues, a ver, creo que mientras Isa nos ayuda con nombres, sí, ¿perdón? Sí, solo. Sí, pero sigo avanzando. Nos permite generar e incorporar aprendizajes de manera temprana. Nos permite generar descubrimientos y hallazgos significativos. Y para mí lo segundo es lo más importante de todos. Encontrarse con esos descubrimientos y hallazgos significativos. Hacerme preguntas que no me había hecho antes. Y ayuda a eficientar el uso de recursos, porque si a través de un marco estructurado puedo hacer esto de manera temprana, gasto menos recursos en dinero, gasto menos tiempo y eficiento la distribución de trabajo del equipo. Ustedes están estudiando, muchos de ustedes, tienen poco tiempo, el recurso económico también obviamente es escaso y por otro lado tienen comunidades de trabajo a lo mejor que están recién construyendo, por lo tanto es súper importante también esto último, pero yo diría que el segundo punto es lo más relevante. Y cuando uno hace cualquier proceso de innovación, se ve más o menos así. Yo parto investigando, hago procesos de ideación, prototipo, lo pongo a prueba, doy 2 pasos para atrás, tomo nuevas decisiones, salen nuevas ideas y al final puedo llegar a una solución, una propuesta de valor. Y aquí les voy a comentar cómo o acortar este camino, sortearlo de mejor manera. ¿Se escucha? Sí. Sortearlo de mejor manera o conducirlo de manera adecuada. Aunque lo conduzcan de manera adecuada, les adelanto que se va a ver más o menos igual. Entonces, hay algo que se llama, se lo voy a decir en la slide siguiente, que tiene que ver con cómo generar hallazgos y descubrimientos y encontrarse con estas incógnitas desconocidas. Y esto es un cuadro que viene de la psicología, a mitad del siglo pasado, y se los explico brevemente. Si cruzamos el dato, la parte de lo consciente, acá hay 2 tipos de dimensiones, ¿cierto? Nivel de conciencia, nivel de conocimiento. Si cruzamos lo que es consciente, y yo tengo una certeza, hablamos de lo que nosotros como seres humanos interpretamos como datos. Independiente que esas percepciones pueden ser subjetivas, o sea, lo que yo veo verde, a lo mejor otra persona lo puede ver verde a su lado, ¿cierto? Pero para mí, si yo lo veo verde, lo tomo como un dato. Por otro lado, esto es lo que yo tengo certezas, pero soy inconsciente. Y aquí hablamos del mundo de la intuición. Algo que no hemos dado cuenta nosotros acá en Ciudad de México es que los tiempos de traslado son una parte importante de la vida en la ciudad, ¿cierto? Entonces, seguramente, nosotros ayer, por ejemplo, llegamos tarde a una reunión porque no sabíamos movernos en la ciudad. Ustedes que viven acá,
Cero intuición. Ustedes que viven acá, probablemente si ustedes salen y ve que está lloviendo, ve que pasa algo en la calle, van tomando decisiones en tiempo real de que si se suben al metro, piden un Uber, se van caminando o se devuelven, ¿cierto? Porque ya no llegué, ¿cierto? Y les debe pasar todos los días. Y ahí hablamos del mundo de la intuición, porque ustedes no saben por qué en tiempo real toman esas decisiones. Por otro lado, nos encontramos de lo que yo soy consciente que no sé. Y ahí están las preguntas, es decir, si yo sé que no sé algo, me puedo hacer la pregunta y puedo ir a transitar por un camino que me lleve a esa respuesta. A veces esa respuesta está en ChatGPT, otras veces esa respuesta no está en ningún libro y tengo que ir a descubrirla por mí mismo a través de la experiencia. Sin embargo, ¿dónde está el mayor valor? Acá. Porque si yo soy inconsciente de lo que no sé, ¿cómo me hago la pregunta correcta si no sé lo que desconozco? ¿Cómo me puedo preguntar lo que no sé que no sé? Suena como enredado, ¿cierto? Pero ¿cómo me pregunto lo que no sé que no sé? Y los procesos de innovación nos ayudan a encontrarnos con esos descubrimientos, esos hallazgos, esas cosas que a veces en el mundo, sobre todo creativo y cultural, parecen como ciertas epifanías, donde dice, esto es lo que necesita responder, esta es la información que necesito incorporar. Y probablemente, de hecho, incluso les puede haber pasado con la presentación anterior de Alex, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes empezaron a pensar y dijeron, nunca me había hecho esa pregunta. Acá tengo el descubrimiento y esto me invita a hacerme una nueva pregunta de cómo puedo responder eso en mi proyecto, por ejemplo. Y esos son lo que se llaman incógnitas desconocidas. Entonces, antes de encaminarnos en cualquier proceso de innovación en el ámbito creativo y cultural, ustedes tienen que reconocer que, aunque tienen propuestas de valor emocionales, atrás de su proyecto hay múltiples hipótesis y supuestos. Es decir, en el momento que ustedes dicen, bueno, no, es que yo voy a hacer una comunidad para lo mejor de tejedoras de mujeres, para poner en valor en tal pueblo el trabajo de artesanía, hay muchas hipótesis y supuestos. Entonces me dice, bueno, ¿por qué decidiste eso si no tenías la suficiente evidencia de que ese es el camino? Porque yo te podría decir, bueno, pero ¿por qué no hacen un marketplace? ¿O por qué no lo vendes a través de otro lado? ¿Por qué no buscas un mercado afuera de Chile? O sea, hay múltiples caminos. Muchas veces esas decisiones se toman basadas en la intuición, por lo tanto, algo tienen, ¿cierto? Esas corazonadas que a veces están basadas en evidencia. Sin embargo, pongamos un ejemplo de alguna hipótesis, y me tomo el mismo caso que hablaba Alex, 31 minutos. Bueno, a lo mejor 31 minutos, lo primero que dijo, aquí no estoy diciendo, o sea, yo igual he hablado con algunas personas que son parte de los creadores de 31 minutos, pero no, estos son, digamos, ejercicios hipotéticos. Por ejemplo, a lo mejor 31 minutos tenía una hipótesis. Los adultos cuidadores y o padres o madres ven series de televisión con sus hijos, pero no encuentran el contenido que guste de igual forma a ambas audiencias. Es decir, personas que tienen hijos se ponen a ver, no sé, Paw Patrol, y a lo mejor el adulto se muere de aburrimiento mientras el hijo está viendo, ¿cierto? O a lo mejor yo voy a ver algo que me gusta a mí, no sé, voy a ver una serie dark, compleja, y el niño dice no entiendo nada. Entonces 71 minutos a lo mejor dijo, ¿qué pasa si creamos algo que junte esas comunidades que son las familias? ¿Cierto? Y hay una hipótesis. O, por ejemplo, la experiencia inmersiva de Van Gogh, que entiendo que pasó por acá, por Ciudad de México, y bueno, se ha dado la vuelta por todo el mundo. Que a lo mejor ellos dijeron, bueno, si queremos poner en valor Van Gogh, en vez de estar moviendo las obras de arte que por todo el mundo o generar cierto tipo de oferta en torno al arte de Van Gogh, dijeron a lo mejor las tecnologías inmersivas nos permiten generar una mayor conexión emocional con las audiencias, acercando el arte y la cultura a nuevos públicos, ¿cierto? Entonces a lo mejor ahí pudieron llevar a personas, a lo mejor niños que no tenían idea de quién era Van Gogh, y a través de sorprenderse con estar dentro de un cuadro de Van Gogh, se acercaron al arte y la cultura. Pero eso es una hipótesis, uno tiene que salir a validar esa hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis a testear y validar primero? Y aquí entro en la parte más pragmática de la charla, que es conducirlos a entregarle una sola herramienta para que ustedes puedan hacerlo. Bueno, primero, definir y priorizar la hipótesis. Si yo tengo 18 hipótesis detrás de mi proyecto, ¿cuál testeo primero? No tengo recursos ilimitados. Luego, prototipar, pilotear, testear. Muy parte del espíritu de Piso 16. De hecho, algo que me pareció muy interesante es que nos dijeron, nosotros no somos una incubadora, somos un laboratorio. Y un laboratorio de qué se trata de experimentar, ¿cierto?
Y por último, a través de la experimentación, uno se encuentra con estas incógnitas desconocidas, genera hallazgos e incorpora esos aprendizajes para tomar una decisión respecto al siguiente paso del proyecto que cada uno de ustedes tiene. No me voy a detener en lo que está al lado, pero por ejemplo esto es una matriz que es la matriz que les voy a presentar para que ustedes apliquen en sus proyectos, que es una matriz que tiene 4 cuadrantes. Por un lado está orden de importancia y por otro lado orden de evidencia, ¿cierto? Cuando hablamos de orden de importancia, muy importante, poco importante. Evidencia, mucha evidencia, no hay evidencia. Entonces uno podría decir, si yo tengo la intención de generar, no sé, tokenización de esculturas, ¿cierto? Voy a usar activos no fungibles, estos NFT, para lo mejor. Y uno dice, bueno, vamos a buscar qué evidencia hay. El mercado va creciendo, no va creciendo. Muchas veces, a través de esa hipótesis, uno no tiene evidencia. Entonces, lo que yo hago es ordenar las hipótesis en estos 4 cuadrantes. ¿Qué tan importante para mi proyecto es? Que no tanto. A lo mejor el color de, no sé, X cosas que está haciendo no tiene mucha relevancia. Pero a lo mejor la audiencia sí tiene mucha relevancia. Entonces, si yo les muestro esto y les digo, si uno va a distribuir la hipótesis entre muy importante, poco importante, mucha evidencia, poca evidencia, ¿por dónde partirían testeando ustedes? A ver. ¿Ya? Vamos a la respuesta. Acá arriba. Lo que es muy importante y no tengo evidencia. Porque si algo es muy importante y no tengo evidencia, estoy dando lo que en Chile se llama un palo de ciego. Es decir, estoy tomando una decisión totalmente basada en superstición. A veces la intuición efectivamente nos puede llevar a decisiones asertivas, pero aún así lo importante, sobre todo si ustedes van a estar conduciendo un proceso donde ustedes van a vivir de esto, equivocarse puede ser costoso. A lo mejor ustedes que están estudiando todavía no tanto, pero a medida que vayan avanzando en edad y vayan diciendo que necesito vivir de esto, tiene un costo equivocarse, ¿cierto? Entonces partan por arriba, lo que sea muy importante para su proyecto, muy medular, y al final lo que tiene que ver con el propósito de su proyecto, pero no tengan evidencia, es lo primero que ustedes tienen que salir a contrastar a la calle, meter las manos en la masa y decir, yo mañana, de manera liviana, tengo que salir a ver si esto es cierto o no. Si es cierto, bienvenido. Si no es cierto, también bienvenido. Tendré que tomar, no hacer vista gorda y dar el paso adelante. Entonces, el objetivo es tener bases sólidas con evidencia para que ustedes justifiquen las decisiones. Y si más adelante ustedes van a ir a presentar cualquier proyecto creativo cultural, por ejemplo, no sé, 31 minutos. 31 minutos cuando vino acá a México, por ejemplo, o a Colombia, o cualquiera de estos países, o trajo la última exposición que ha ido transitando por distintos países. Y bueno, imagínense, yo voy a hacer eso mismo, quiero presentar esto y le quiero decir, no sé, a tal museo, por favor, recíbame y financieme para que yo esté acá. Ellos te van a decir, bueno, ¿en qué se basa usted de que esto es una buena idea, digamos? Y si usted le dice, no, porque yo creo y porque lo siento, no es suficiente, ¿cierto? Nadie va a poner un peso si es así. Por lo tanto, lo importante es que esto le ayude a ustedes a justificar decisiones. Y si ustedes más adelante van a estar levantando dineros de cualquier tipo, ya sea de un fondo público hasta un fondo privado o ante una audiencia específica, necesitan justificar de por qué están tomando las decisiones que tienen. Entonces, el objetivo es tener estas bases que les puedan ayudar a ustedes a conformar esta propuesta de valor emocional de cara a las audiencias que desean impactar. Siempre pensando que la mejor manera de experimentar y testear es con las audiencias. ¿Por qué? Porque ustedes probablemente lo que estén poniendo, si es que no lo hacen de esta manera, son sus sesgos por delante. Luego, el siguiente paso es diseñar y realizar experimentos, y para acá tienen piso 16 para acompañarlos en ese proceso, para realizar experimentos y sesiones y pruebas de validación de fácil implementación. Y aquí el consejo es, partan liviano y partan rápido. Si están en un equipo de trabajo, a lo mejor que están desarrollando a lo mejor un colectivo asociado al arte y la cultura, entre todos ustedes tienen distintas opiniones, que probablemente les pasa. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar esa discrepancia? No es con quien habla más fuerte, es
saliendo a probar esas hipótesis y digamos, bueno, ¿qué nos dice la audiencia? Algunos consejos finales. Romper con lo que yo le llamo la endogamia del sector. A mí me ha tocado hablar con innumerables personajes de distintos mundos asociados al mundo creativo y cultural, y me llama mucho, pero mucho la atención, que solamente se relacionan con una persona que no tiene más allá de 2 grados de libertad de ellos. Es decir, en el momento que esa persona a lo mejor deja de ser artista, lo sacan del círculo. Rompan con la endogamia del sector, conéctense y aprendan en red de otros sectores, disciplinas, tipos de personas y realidades. El valor que tiene incorporar, por ejemplo, en procesos de investigación a antropólogos es enorme. Si van a hacer cosas digitales, diseñadores, no sé, e incluso rompan con la endogamia de sus propios sectores. Si están en las artes visuales, conéctense con el que realiza videojuegos, porque en esos aprendizajes y en esa interdisciplina hay mucho, pero mucho valor. Por otro lado, foco en la audiencia de públicos, como bien decía Alex. Asociatividad y trabajo en equipo. Independiente que ustedes sean lobos solitarios como artistas, no trabajen solos. Trabajen en comunidades. Armen equipos. ¿Por qué? Porque es la forma más amable de transitar este camino. Y por último, y como bien les decía, cuando estén hablando de hipótesis, reconozcan sus sesgos y pónganlos a prueba. Me ha tocado hablar con innumerables artistas, y de hecho les voy a dar un ejemplo rápidamente, un artista que decía que a través de las artes escénicas podía mejorar la capacidad de aprendizaje y memoria de ciertas personas. Y él estaba levantando financiamiento, estaba haciendo todo un proyecto, y el tema es que nunca no me podía justificar más allá de un paper de neurociencias, pero que no tenía aplicabilidad en ese contexto. Y esto es un caso exitoso, no es un caso, digamos, de aprendizaje de un proceso, pero fue una forma también en la cual esa persona dijo, bien, ahora puedo salir a conversar con personas que puedan creer en mi proyecto, y se dio cuenta que necesitaba un bioquímico en su proyecto. Y fue una persona que dijo eso, salió a testearlo, él estaba pensando en el ámbito de la medicina, porque ahí le identificó que había gente que necesitaba memorizar muchas cosas, y dije, no, testearlo rápido. Hizo un ejercicio, y después de exponerlo a una experiencia de artes inmersivas, o sea, de arte escénica, es decir, una especie de arte performático muy parecido al teatro, logró que la audiencia recordara sin darse cuenta los primeros 14 números del número pi. Sin que él esté diciendo específicamente cuáles son los números, sino que a través del movimiento de su cuerpo, del cuerpo de las personas que estaban. Entonces lo que hizo es salir a testear y se dio cuenta que necesitaba incorporar un bioquímico. Así que aprendan de eso, armen equipos, rompan con la endogamia del sector y salgan a testear sus hipótesis. ¿Por qué? Porque esto se pueda entender, se pueda entrenar, hay marcos estructurados de aprendizaje para eso y les va a permitir a ustedes también dar un paso adelante con decisiones basadas en evidencia. Y sí, el mundo creativo y cultural tiene que hacerlo. Muchas gracias.